Gracias, Luisa. Muy buenos días para todos. Este dato antes de comenzar. En Colombia asesinan 2 mujeres o 2 niñas entre 15 y 17 años diariamente. Esa es la cifra. Las muertes de niñas el año pasado, las cifras indicaron más de 1.500 en Colombia. Por Dios, ¿qué es todo eso? Pero sigamos hablando de paz, que eso es delicioso. Ojalá no vamos a hacer el Oslo por allá en Noruega. Vamos a tocar un tema hoy que es muy sensible para todos nosotros. Recientemente terminó la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Que nunca se nos agote el tema, ni tampoco el agua. Yo creo que ese fue el tema central. Tuvimos la ocasión de hablar con muchos personajes acerca del mismo. Dicen que la próxima guerra no va a ser por cosas distintas al agua. Hemos invitado hoy al sociólogo Fernando Cantor Amador. El agua en nuestras dinámicas sociales. ¿Eso cómo se desmenuce, señor Amador? Señor Cantor, buenos días. Muy buenos días, Yesita. ¿Cómo se desmenuza esto del agua en nuestras dinámicas sociales? El agua ha sido uno de los objetos de reflexión, de pensamiento que ha habido durante mucho tiempo. Incluso ahora, antes de llegar acá, releyendo algunas cuestiones de los griegos, habría que recordar, y a propósito también de la anterior sección, que tiene que ver con asuntos un tanto astrales. En algún tiempo se pensó que los 4 elementos fundamentales sobre los cuales se levantaba la vida humana era la tierra, por otra parte el aire, por otra parte el agua, ¿cierto? Y por otra parte el fuego. Entonces el agua ha sido reconocida como un elemento fundamental, y lo otro es que nosotros habitamos en un planeta que es un planeta azul. Habría que tener en cuenta, por ejemplo, que la posibilidad de que tengamos oxígeno en el planeta en realidad no funciona, por ejemplo, como usualmente se cree, en relación con unos cuantos pulmones que hay en las selvas, etcétera, sino que el 97% del oxígeno que hay para el planeta se construye a partir de las mareas en el mar, de los movimientos de agua, etcétera. El agua es un elemento fundamental. Un asunto que uno observa, por ejemplo, cuando está mirando asuntos de carácter agropecuario, y si usted, por ejemplo, va a comprar una finca, usted compra una finca, pero la finca tiene un valor dependiendo de si tiene agua o no tiene agua. Ese es un elemento básico. Es decir, si su negocio es agropecuario, incluso si su asunto es de carácter turístico, incluso de carácter industrial, al comprar una tierra, necesariamente tiene que tener en cuenta cuál es la posibilidad real de abastecimiento de agua. Si no tiene en cuenta el agua como un elemento central, realmente se está equivocando al elegirlo. Hay manizales, nosotros es decir, la vida en Manizales tiene que ver totalmente con el agua, tanto en lo positivo como en lo negativo. Mañana es 19, pasado mañana es 19 de octubre, y recordaremos que se produjo el gran alud sobre la planta Luis Prieto Campo, que la destruyó, y que estuvimos justamente 17 días sin agua. Pero unos días más adelante, el 5 de noviembre, recordaremos que también se produjo un enorme desastre en donde se perdieron 54 vidas humanas en el barrio Cervantes, y ya están asociadas a una serie de ciclos que suceden en la ciudad, y todos vinculados con el agua. Es decir, en síntesis, la ciudad de Manizales, igual que muchas ciudades del denominado eje cafetero, en medio del proceso de colonización antioqueña producido a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, se construyó la ciudad de Manizales en un bosque de niebla. Es decir, mirándolo climáticamente es un bosque de niebla, y creo que de vez en cuando la naturaleza se encarga de recordárnoslo. No solamente ayer, que estuvo lloviendo prácticamente durante todo el día, sino incluso en algunos momentos en que no hay lluvia, de pronto aparece la niebla y toda la ciudad se esconde en medio de la niebla. Vivimos en unas condiciones bastante originales. Por una parte, tenemos agua, pero por otra parte también tenemos que el agua en exceso es un problema para la ciudad. ¿Me permite deducir usted ahí, o por lo menos sacar una pregunta de la siguiente manera? ¿El agua totalmente no es manejable por el hombre? No.
su dinámica tiene diversas maneras. Sí, claro. La que nos da la naturaleza, sí. La que podemos manejar tecnológicamente a través de los acueductos, y la que se nos sale de las manos. Sí, porque habrá que recordar que en este momento climáticamente estamos pasando por el fenómeno del Niño, que se refleja o que nace de una altísima temperatura en el océano Atlántico, y por lo tanto se reducen las lluvias prácticamente en todo el planeta. El efecto contrario es el que tuvimos durante los años 2011 y 2010, que fue el fenómeno de la Niña, que por el contrario hubo precipitaciones pluviales, es decir, lluvias en todas partes. Aunque el Niño que estamos atravesando en este momento es muy distinto. Que no ha madurado. No ha madurado, eso dice, que no ha madurado. Porque el Niño que tuvimos en tiempos de César Gaviria Trujillo, recuerda, sí, claro. Que nos tocaba levantarnos a las 4 de la mañana porque la sequía. Sí, y tocó adelantar una hora y hubo meses enteros en que no caía una sola gota de agua. Ahora tenemos un fenómeno del Niño, pero bastante reducido, incluso aquí para el eje cafetero afortunadamente hemos tenido lluvias que contrastan un poco lo que ha ocurrido en otras regiones del país, pero especialmente en los Santanderes, en donde han tenido problemas reales. Graves. Sí. Profesor, esta pregunta. El tema del agua se ha manejado científicamente, tecnológicamente. ¿Sí se ha tenido en cuenta la población en sí, que es la que se beneficia directamente para cualquier conclusión, para cualquier tarea? Hay un asunto central con ello y tiene que ver con los modelos de desarrollo. Los modelos de desarrollo tendrán que tener en cuenta que si nosotros decidimos, por ejemplo, bueno, el gobierno lo decide, y lo decidieron hace rato, en los últimos 3 gobiernos, incluyendo el del presidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, sobre qué vamos a hacer con la tierra en el país. Si nosotros decidimos finalmente a través del gobierno nacional que el país, por ejemplo, se va a meter en una posibilidad de desarrollo sobre la base de la ganadería, por ejemplo, o por el otro lado se meten los grandes proyectos de minería a campo abierto, ¿cierto? O por el otro lado se mete en grandes proyectos también de carácter agrícola, pero sobre la base de grandes plantaciones. Eso exige necesariamente grandes procesos de escapote de la tierra, es decir, toca remover grandes cantidades de tierra, con la influencia que va a tener eso necesariamente sobre la temperatura, sobre las precipitaciones pluviales, etcétera, y necesariamente con el deterioro real de los suelos. Hay un elemento central que tiene que ver, por ejemplo, con la economía de Caldas y todo el eje cafetero, y es que estos departamentos que fueron cafeteros todavía siguen siendo cafeteros, pero con todos los problemas que se han tenido el año pasado y este año, que ha bajado de una manera terrible realmente. Y a eso se le suma pues el problema económico. Sí. Que los precios internacionales no son buenos, sí, que tampoco están pagando lo justo. Aparte de eso, pues los cafetales prácticamente, muchos de ellos ya se están acabando. Claro, y el asunto es, usted tiene una finca donde produce café. ¿A cuántas personas le toca contratar para todos los procesos de laboreo del café? Comparando con si usted de pronto decide que mejor va a convertir esa finca en una tierra que va a ser para la ganadería extensiva. Cuando usted tiene la finca cafetera, requiere una gran cantidad de fuerza de trabajo y requiere una buena cantidad de agua. En el otro caso, lo que usted hace es limpiar, porque así se llama, limpiar, talar, incluso quemar, y entonces lo que está haciendo es destruyendo la capa vegetal. Es decir, usted está desnudando la tierra y una vez que llegan las precipitaciones tan fuertes como las que tuvimos ayer, simplemente, habría que recordar al doctor Yarumo, que murió recientemente, llega el agua y la tierra se la lleva el agua, es decir, hay procesos de erosión. Entonces un problema central que hemos tenido es que buena parte del país y del eje cafetero, y fundamentalmente de Caldas, se está potrerizando, se está volviendo un potrero. Una vez que usted quita toda la capa vegetal, que es la que defiende la tierra de la inclemencia del sol en algunas ocasiones, otras ocasiones del viento y en otras de la lluvia, entonces simplemente se va a perder el sustrato sobre el cual nosotros estamos viviendo, porque no podemos vivir independientemente de la tierra. Se ha descubierto en estos días, se descubrió realmente que Júpiter
tiene una gran proporción de agua, pero Júpiter queda un poquito lejos como para decir que tenemos un planeta que lo podemos desechar. Nuestro hogar planetario no es desechable, eso debe ser absolutamente claro. A propósito de eso, sociológicamente o desde el punto de vista sociológico, ¿cree usted que la gente en Colombia, en nuestros alrededores, en el eje cafetero y en cualquier parte del mundo, sí tiene la conciencia necesaria para darle toda la importancia que merece el agua, o esto únicamente lo están contemplando los gobiernos? Habría que tener en cuenta que los asuntos de carácter ambiental y de que habitamos un hogar que es el planeta Tierra, se puso como de moda hacia los años 70, los años 1970, con la crisis energética fundamentalmente, recordaremos eso. Y cuando descubrimos, no sé por qué lo descubrimos tan tarde, que los recursos naturales tienen un límite. No podemos disponer de recursos naturales hasta el infinito, y tampoco del agua hasta el infinito, a partir de los años 70. Entonces habrá que recordar, por ejemplo, Río. Toda la gente habla de Río, la Convención de Río de Janeiro, por ejemplo, y los acuerdos a que se llegó para que los cumplieran los gobiernos. Recordaremos también a Kioto, por ejemplo, respecto a los procesos de contaminación ambiental, etc. Pero realmente que entendamos los problemas relacionados con el funcionamiento del planeta, que nosotros sepamos que cada acción humana, por pequeña que sea, realmente afecta a los ecosistemas. Creo que eso no es claro. No lo tenemos claro, por ejemplo, aquí en Manizales, cuando decimos la planta Luis Prieto Ocampo, el 19 de octubre del año 2011, fue arrasada por una riada, como lo dicen en España, por un deslizamiento bastante grande de tierra. Pero el asunto es que todas las obras de ingeniería que nosotros podamos hacer allá, ¿cierto?, como se han venido haciendo, no tienen ningún sentido con toda la inversión de dinero que hay, si realmente no hay la posibilidad de que rescatemos, digamos, las montañas circundantes, de que las rescatemos a través de procesos de reforestación y no sigamos impactando de una mala manera esos potreros, porque son potreros. Es decir, si usted va cerca a la planta Luis Prieto Ocampo, entonces se da cuenta de que la capa vegetal realmente desapareció, que realmente no hay la posibilidad de que esa capa vegetal, las plantas, los árboles retengan la humedad y retengan también la tierra, etcétera, ¿no? Pero mire, frente a esto, no voy a ir muy lejos, aquí a Marmato, por ejemplo. Una de las luchas de la gente de Marmato es el que tantos recursos del agua no tenga que ir a la explotación minera. Entonces le estamos quitando recursos a la población. ¿Cómo se maneja eso? ¿O quién entiende eso? Pues habrá que... Yo creo que hay un problema que solucionar y que está en la misma condición humana. En algún momento nosotros entramos a considerar que en la naturaleza había que dominarla, y hay libros que dicen que hay que dominarla. Y al revés. Sí, y la ciencia incluso, que aparece con todo este proceso de la ilustración, que es muy importante para nosotros como ilustración, como razón. La razón en algún momento se volvió completamente instrumental, que era tener ciencia, tecnología y técnica al servicio del hombre para dominar a la naturaleza. Pero el asunto no era dominar la naturaleza, había que hacerse amigo de la naturaleza, y como lo había planteado Francis Bacon desde el siglo XVI, la única forma comprensible de establecer una relación buena con la naturaleza es sometiéndose a ella. Sometiéndose a ella es entenderla, para que nosotros podamos ser libres. Si hay una razón realmente humana en relación con la naturaleza, lo que seguramente tendremos que hacer es entender que la naturaleza debemos tratarla de otra manera, que nosotros, por ejemplo, para tener agua disponible, agua potable para los acueductos municipales en el país, tenemos que cumplir con lo que la ley dice, que el 1% del presupuesto de los municipios debe ser dedicado anualmente a la compra de la tierra, de la ronda de la cañada o de la quebrada del río que lleva agua para el acueducto municipal.
En algún momento tuvimos una experiencia valiosa en el llano, sembramos 1.360.000 árboles, eso fue como del año 94, hicimos ese trabajo muy importante y creo que el asunto es que nosotros finalmente asumamos decisiones de esa naturaleza, evitar la potrerización, ¿cierto? Por el otro lado, evitar procesos, por ejemplo de la gran minería, que impacten de una manera muy fuerte y de una manera liquidadora realmente las condiciones de existencia del suelo. La pregunta del millón, como se lo puede hacer todo el mundo, la gente se hace la misma pregunta: ¿nosotros sí tendremos agua para muchos siglos o esto se está agotando? Nosotros hemos sido bendecidos, como suele decir la gente común y corriente, hemos sido bendecidos por la naturaleza o por Dios. Hemos sido bendecidos con tener una gran cantidad de agua acá, pero habrá que recordar que no hemos tratado muy bien a esas fuentes, es decir, no hemos tratado muy bien al río Magdalena, que tiene una gran cantidad de problemas. El río Meta tampoco lo hemos venido tratando de una buena manera, y habrá que mostrar hechos en el caso, por ejemplo, de algunas fuentes hídricas que habían sido importantes para el país, incluso en términos de paisaje, que desaparecieron. Usted puede ir, por ejemplo, a la laguna de Fuquene, y la laguna de Fuquene ya no existe, simplemente la desecaron para sembrar fundamentalmente cebolla. Entonces, hay que tener en cuenta que el agua es un recurso natural que no está colocado para nosotros hasta el infinito. Muy bien, profesor, muchas gracias, muchas cosas, muchos temas para hablar con usted acerca del agua, así simplemente para una respuesta breve. No es que tengamos mucha agua porque se dan esas catástrofes, al contrario, es porque no tenemos recursos para poder frenar su ímpetu. ¿Podría decirse eso? O que no comprendemos a la naturaleza, porque en algunos casos, por ejemplo, cuando comienzan las temporadas de lluvias como ahora, se comienzan a producir una serie de desastres, o sea, comienza a subir el nivel o el caudal de los ríos, y comienzan a negar el lado y lado que queda la ronda de los ríos y de los caños. Pero habrá que recordar que eso es del río. Cuando se produce, por ejemplo, la negación de cultivos, o cuando la gente pierde su vivienda, es porque la colocó allí donde eso era del río y no de la gente. Los humedales, por ejemplo, que se fueron secando o se fueron disecando, esa es la experiencia, por ejemplo, de Bogotá, y en donde finalmente cuando llegan las grandes temporadas de lluvias, los ríos simplemente se extienden hasta lo que consideran que es de ellos. Uno no podría decir, lo que pasa es que el río no tiene la voluntad de colaborar con nosotros, no, habría que tener en cuenta que nosotros tenemos que usar la ingeniería justamente para defendernos, digamos, del ímpetu del agua, pero lo otro es simplemente reconocer la lógica a través de la cual la naturaleza se expresa. Si nosotros no entendemos esa lógica a través de la ingeniería, por ejemplo, entonces no podremos tener libertad. Uno no puede decir que sea libre si la casa, que queda en la zona de la era, en la comuna San José, por ejemplo, se me cae con un fuerte aguacero, ¿cierto? Yo no puedo ser libre, claro. Etcétera, ¿no? Sí. Pues profesor Cantor, muchas gracias, muy amable por participar en el programa. Con mucho gusto, Jessy. Muy gentil. A ustedes muy amables, felicitaciones a Telecafé por sus 20 años. Son 20 años bien cumplidos definitivamente. Mañana traeremos otros temas para que ustedes también se entretengan aquí en Buenos Días Eje. A continuación los dejo con doña Lili, que trae más sorpresas. Doña Lili, siga.